habitación de hotel. Venía con reglas extrañas. No sé quién dejó la hoja sobre la mesa. Pero si no la hubiera visto al entrar, esta noche habría terminado de otra manera. Me cuesta escribirlo porque todavía tengo el cuerpo tenso, como si el cuarto siguiera encima de mí, como si el pasillo estuviera pegado al otro lado de la pared esperando el momento. No es una historia para presumir valentía, ni para dar lecciones. Es un registro torpe de lo que pasó en una sola noche, en un lugar donde nada parecía fuera de sitio, hasta que empecé a entender por qué alguien se tomó el trabajo de imprimir 4 reglas y dejarlas justo donde iban a caer mis ojos. Llegué porque me quedé varado. Tenía que presentarme temprano en la mañana en la ciudad de al lado para un trámite que no podía postergar. Y el transporte se desordenó en cadena, un retraso llevó a otro, una parada se extendió más de la cuenta. Y cuando quise recomponer el recorrido, ya era tarde de esa tarde que se vuelve noche sin aviso. Yo iba con una mochila y un bolso pequeño, lo justo, y con el dinero contado. No era un viaje para descansar, era un trámite, un ir y volver, pero esa noche se me quebró el plan, y me quedé en un tramo de ruta, donde lo normal era seguir caminando sin saber cuánto faltaba para otro pueblo. Eso me pareció peor. Vi el cartel del hotel como se ve una salida de emergencia, no como se elige un lugar. La recepción era un rectángulo iluminado con lámparas amarillas, como si la luz hubiera envejecido con el mobiliario. Había un mostrador de madera, un pequeño dispositivo metálico que nadie usaba, y detrás una pared llena de llaves con etiquetas, ordenadas como en un archivo. En un costado, una pantalla mostraba imágenes de cámaras en blanco y negro, pasillos y esquinas, todas quietas. La persona que atendía estaba ahí, pero era como si estuviera a medias, con movimientos lentos, sin apuro, sin curiosidad, como alguien que trabaja de noche por obligación y aprendió a no mirar demasiado. Me dio la llave sin pedir nada raro y me indicó el pasillo con un gesto corto. No hubo charla, no hubo bienvenida, no hubo preguntas, solo un intercambio administrativo que me dejó más solo que si me hubiera atendido nadie. El pasillo era más inquietante que la recepción, no por suciedad sino por repetición. Puertas idénticas, pintura idéntica, el mismo marco, la misma franja de luz bajo cada puerta. La alfombra tenía un dibujo gastado que se repetía hasta perder sentido, y por encima, una fila de lámparas que dejaban zonas de sombra pegadas a las paredes, como si el edificio cuidara qué partes mostrar y cuáles guardar. El aire era frío, un frío seco, y todo olía a detergente viejo. Cada tanto, al pasar por debajo de una cámara me venía esa sensación infantil de estar haciendo algo mal, solo por existir en un lugar ajeno. Llegué a mi puerta, giré la llave y entré. La habitación era simple, demasiado simple. Cama, mesa, silla, televisión vieja, baño angosto. No había nada personal, nada de esos detalles que hacen que un cuarto se sienta habitado. La ventana daba al estacionamiento, y afuera una lámpara alta iluminaba un pedazo de asfalto donde había 2 autos separados por un espacio exagerado, como si no quisieran tocarse. Cerré la puerta por inercia y, antes de dejar el bolso, vi la hoja. Era una hoja blanca, impresa con tinta negra, sin membrete, sin fecha, sin firma, como arrancada de un manual que no debería existir. Estaba puesta sobre la mesa, centrada, alineada con el borde, no tirada al azar. Me dio risa. De verdad me dio risa. Esa risa corta de agotamiento, de quien ve algo teatral en un lugar que promete normalidad. Pensé en bromas de empleados, en supersticiones locales, en tonterías para asustar a huéspedes tardíos. Pero había detalles que no combinaban con una broma. El papel estaba limpio, sin dobleces. La tinta no se veía reciente, se veía fija, como de impresión de oficina. Y, sobre todo, la hoja no pedía nada, no amenazaba con multas, no ofrecía descuentos, no tenía el tono de un aviso para turistas. Era una lista de supervivencia escrita con lenguaje de procedimiento. La hoja decía esto, y lo copio tal cual, porque no quiero depender de mi memoria, ni suavizar ninguna palabra. Regla 1.
Después de cerrar la puerta, use el cerrojo y la cadena. No retire la cadena hasta que el cielo empiece a aclarar. Si alguien toca y se presenta como personal, no abra. Si se presenta como huésped, no abra. Si se presenta como alguien que lo conoce, no abra. Regla 2. Si la puerta recibe 3 contactos en este orden, 2 seguidos y 1 después de una pausa larga, no se acerque a la mirilla. Mire solo la sombra bajo la puerta. Si hay más de una sombra, apague la luz principal de la habitación y permanezca sentado en el suelo, junto a la pared interior, sin mirar hacia la entrada, hasta que la luz del pasillo quede fija. Regla 3. No use el espejo del baño con la luz apagada. Si lo hace por error y percibe movimiento detrás de usted, no gire. Salga del baño sin mirar de nuevo. Cierre la puerta y coloque una toalla doblada en el umbral. La toalla debe permanecer seca. Si se humedece, no salga de la habitación por ningún motivo. Regla 4. Si necesita salir antes de que amanezca, hágalo solo cuando la luz del pasillo esté fija y el aire del corredor se sienta frío. Camine directo hacia la salida más cercana sin mirar a las puertas de otros cuartos. No hable con nadie. Si alguien se interpone y trata de iniciar una conversación, continúe sin responder. Si responde, aunque sea una palabra, esa persona sabrá imitarlo y encontrará la forma de entrar. Me quedé mirando el papel como si pudiera leer entre líneas. No había amenazas explícitas, no había historias, no había explicaciones, solo instrucciones. Aún así, mi cabeza buscó excusas. Me dije que era un recurso del hotel para evitar que uno abriera a cualquiera, o una advertencia contra robos, o la broma pesada de alguien aburrido. Me dije que yo venía cansado, que mi mente estaba buscando motivos para asustarse, pero otra parte de mí, la que no sabe de qué se protege y aún así se protege, notó cosas pequeñas. La regla 2 era demasiado específica. La regla 3 no tenía sentido como consejo de seguridad. La regla 4 hablaba de imitación, como si lo peor no fuera que alguien entrara, sino que alguien aprendiera cómo soy. Por costumbre, cerré el cerrojo y luego la cadena. El metal se sintió pesado, viejo, como si lo hubieran usado demasiado. Me lavé la cara con el agua fría y evité quedarme frente al espejo. Había un teléfono fijo en la mesa, de esos que parecen parte del decorado aunque todavía funcionen, y un pequeño folio de plástico con información del hotel que no decía nada fuera de lo normal. Me senté en la cama con el abrigo puesto porque la calefacción tardaba en reaccionar, y traté de pensar en el trámite de la mañana, en algo que me devolviera la normalidad. Pero la normalidad se me resbalaba. El silencio del hotel no era el silencio de un lugar tranquilo, era el silencio de un lugar atento. Pasó un tramo de noche que no sé medir. Mirar la hora solo me servía para sentirme más encerrado, así que dejé el teléfono boca abajo. Cerré los ojos intentando dormir, y el cansancio me empujó hacia el borde del sueño. Pero cada vez que estaba por soltarme algo en el pasillo cambiaba, no una señal clara, sino una variación en la luz bajo la puerta, un engrosarse y adelgazarse de esa franja, como si alguien pasara por delante de las lámparas y la sombra se acercara. Abrí los ojos varias veces, me levanté, revisé el cerrojo, revisé la cadena, como si asegurar metal pudiera asegurar el mundo. En algún momento, la puerta recibió los contactos. No quiero adornarlo, no quiero escribirlo como si fuera una escena ensayada, pero la madera vibró 2 veces seguidas con una presión clara, como si alguien apoyara los nudillos con intención, y luego hubo una pausa larga de verdad lo suficiente para que mi mente inventara 1000 explicaciones y 1000 maneras de equivocarse, y luego una tercera presión más firme, justo cuando yo ya estaba a un paso de moverme. El cuerpo me reaccionó solo, di un paso hacia la puerta, y ahí vi la hoja sobre la mesa como si me la hubieran puesto con una mano invisible. Recordé la regla 2 y me quedé quieto. Miré la sombra bajo la puerta. Había una sombra, la de los pies de alguien, y detrás, a un lado, otra sombra más delgada, como si hubiera otra persona parada demasiado cerca
o como si una sola figura tuviera un segundo apoyo que no correspondía. Me quedé inmóvil con la cara cerca del piso, respirando por la nariz para no delatarme, y sentí algo que todavía me cuesta explicar, una certeza vieja de que mirar más era lo que me podía matar. Estiré el brazo sin ponerme de pie y apagué la luz principal. El cuarto quedó oscuro, y yo me deslicé hasta la pared interior, sentado en el suelo, sin mirar hacia la entrada, como si obedecer a ciegas fuera una forma de rezar. La franja de luz bajo la puerta se volvió irregular. A ratos era fina, a ratos ancha, como si algo se moviera despacio en el pasillo, no de un lado a otro, sino acercándose y alejándose en un vaivén que me mareaba. La cadena de la puerta estaba quieta, el cerrojo no se movió, pero yo sentía una presión en el pecho, una presión de estar siendo evaluado por algo que no necesitaba entrar para estar presente. En un momento la luz osciló, no como una lámpara fallando, sino como si alguien tapara y destapara la claridad con paciencia. Luego, de pronto, la luz del pasillo quedó fija, tan fija que parecía pintada en el suelo. No me levanté enseguida. Me quedé sentado más tiempo del que mi cuerpo pedía, porque entendí que si me movía por reflejo, iba a cometer errores. Cuando por fin encendí la luz principal, lo hice desde el suelo, estirando el brazo, sin ponerme de pie. Revisé la puerta, la cadena seguía puesta, el cerrojo también. Me incorporé despacio, miré el cuarto y lo vi normal, demasiado normal, eso casi me engaña. Me acerqué al ojo de la mirilla, sin pegar la cara y me detuve otra vez. La regla 2 había sido específica por una razón, y yo ya había visto más de una sombra. Retrocedí como si la mirilla me quemara y volví a mirar la hoja. Por primera vez pensé, sin bromas, que quien la dejó quería que yo siguiera vivo. Hice cosas normales para recuperar la calma. Doblé ropa, acomodé papeles, revisé el bolso. Me dije que al amanecer me iría y que esto quedaría atrás. Sin embargo, cada tanto miraba la hoja, y lo que me inquietaba no era solo el miedo, sino la idea de que alguien la había escrito con una familiaridad terrible. Como si esas situaciones fueran parte de la rutina. Traté de ir al baño sin mirar el espejo, lavarme los dientes y volver. Dejé la luz del baño encendida y la puerta abierta, porque no quería un espacio oculto. El reflejo del espejo, en el borde de mi visión, me parecía un ojo más en la habitación. La segunda vez que entré al baño fue cuando todo se torció de nuevo. El interruptor estaba flojo. Eso lo noté recién ahí, como si hubiera sido manipulado muchas veces. Al apoyar la mano, la luz vaciló y se apagó por un instante. Apenas un instante, pero suficiente para que el espejo dejara de ser un objeto y se volviera un hueco oscuro. En esa oscuridad breve vi un movimiento detrás de mí, que no era mi cuerpo. Algo que se elevaba desde el borde del reflejo, alto y delgado, como una persona levantándose desde el suelo. Mi cuello quiso girar. La regla 3 me cortó ese impulso como un golpe de agua fría, y me obligué a salir del baño sin mirar de nuevo, sin comprobar, sin buscar forma. Cerré la puerta del baño y con manos torpes busqué una toalla. Me quedé un segundo en el cuarto con el corazón acelerado. La regla 3 decía exactamente qué hacer, como si alguien ya hubiera pasado por ese error. Doblé la toalla y la coloqué en el umbral del baño, apretándola contra el piso. El tejido estaba seco, áspero, y me aferré a esa sequedad como si fuera una prueba de que todo seguía bajo control. Me senté en la cama y no entré más al baño. Con la puerta cerrada, el cuarto se me hizo más pequeño. La hoja sobre la mesa se convirtió en lo único firme. A ratos miraba la puerta del baño y me parecía que el marco estaba más oscuro que antes, como si la pintura absorbiera luz. Durante un rato la toalla estuvo seca. Me senté con la vista fija en esa franja blanca, como si vigilara una frontera. La habitación estaba inmóvil y el pasillo afuera parecía quieto. Yo intenté convencerme de que el movimiento en el espejo había sido un efecto, una mala combinación de luz y cansancio. Pero la toalla empezó a cambiar. Primero fue una mancha pequeña,
en una esquina, como si el tejido hubiera absorbido humedad desde abajo. Luego se extendió, lenta, como una tinta. No era una salpicadura ni un chorreo, era una humectación que avanzaba con paciencia, como si desde el otro lado del umbral algo respirara contra la tela. Ahí fue donde fallé de verdad. No fue un accidente, no fue un descuido, fue una decisión. Me dije que las reglas eran exageradas, que estaban hechas para asustar, que nadie podía impedirme salir a pedir explicación. Me dije que yo no era un niño encerrado por un papel. Me puse el abrigo, tomé el bolso y me acerqué a la puerta. Miré la cadena y dudé, porque entendí que una vez que la soltara ya no había manera de volver a ponerla desde afuera. Pero el miedo ya me había cambiado la lógica. Deslicé la cadena, abrí el cerrojo y salí al pasillo. La luz del pasillo estaba fija, y el frío era profundo, como decía la regla 4. Eso me dio una confianza equivocada, una sensación de que yo estaba eligiendo el momento correcto. Caminé hacia el vestíbulo mirando el piso, repitiéndome que no iba a mirar a las puertas de otros cuartos. Aún así, la sentía. Sentía la presencia de cada marco a los lados, como si detrás hubiera alguien pegado, esperando. Pasé por debajo de una cámara y tuve la certeza absurda de que el domo se inclinaba un poco siguiendo mi recorrido. No quise mirar hacia arriba para confirmarlo. Seguí. A mitad de corredor vi una figura más adelante, cerca de una esquina donde el pasillo se abre hacia una escalera. Estaba quieta como si me esperara, por el uniforme, por la postura, por la manera de ocupar el espacio sin vacilar. Mi mente decidió que era personal del hotel. Esa fue la primera trampa, la facilidad con la que uno asigna un papel para no sentir miedo. La figura hizo un gesto con la mano, un gesto breve, y movió la boca. No quiero escribir que me llamó, porque eso suena a cuento, pero lo cierto es que de su boca salieron palabras y yo las entendí, y eran palabras destinadas a mí, palabras que parecían saber que yo estaba inquieto. Lo correcto era seguir caminando sin responder. La regla 4 lo había dicho con una claridad que ahora me resulta insoportable. Yo debía pasar de largo como si no existiera nadie, pero el cuerpo no funciona así cuando cree ver a alguien que puede explicar. Me detuve, levanté la vista, y ahí vi que algo no encajaba. La piel estaba demasiado tirante, como si la hubieran estirado para que encajara. La expresión era neutral, pero las comisuras de la boca temblaban con un esfuerzo mínimo, como si la cara estuviera aprendiendo a moverse. Los ojos eran lo peor. No eran ojos apagados por cansancio. Eran ojos sin movimiento. Dos superficies oscuras demasiado quietas, demasiado simétricas, con una humedad que reflejaba la luz del pasillo como un vidrio. Me quedé parado un segundo más del necesario, y en ese segundo mi boca hizo lo que no debía. Dije una sola palabra, una palabra de esas que uno usa para ganar tiempo, para pedir espacio, para llenar el aire. Apenas salió, supe que había cruzado una línea que la hoja había intentado dibujar por mí. La cara cambió, no como cambia una expresión humana, sino como se acomoda un material. La boca se abrió un poco más y vi dientes demasiado juntos, demasiado parejos, como si hubieran sido colocados para imitar una sonrisa sin entenderla. La mandíbula se desplazó con un movimiento que no debería ser posible sin dolor, pero no había dolor, solo adaptación. La figura dio un paso, y en ese paso noté otro detalle imposible. Una de sus piernas apoyó con un ángulo apenas cerrado, como si la articulación no supiera exactamente dónde termina el cuerpo y dónde empieza el suelo. No esperé a ver más. Corrí hacia mi puerta con una desesperación que me avergüenza. El pasillo se me hizo más largo, como si las lámparas se hubieran separado y las puertas se repitieran. Llegué a mi cuarto sin mirar alrededor. Metí la llave en la cerradura y sentí resistencia, como si el mecanismo dudara de mí, como si el metal quisiera negar mi regreso. Cuando por fin giró, empujé la puerta y entré, cerrando con el hombro. Aseguré el cerrojo y me quedé con la mano en la cadena, mirándola colgar inútil, porque ya no podía ponerla desde adentro con la misma seguridad que antes. Ese detalle, la cadena colgando como adorno,
Fue cuando entendí que mi castigo era práctico, no simbólico. La puerta del baño se abrió del todo sin que yo la tocara. No se movió rápido, se movió con una lentitud deliberada, como si quisiera que yo tuviera tiempo de mirar y entender. El aire que salió de ahí no olía a humedad, olía a algo estancado, y era un frío que no correspondía a una habitación. En el marco apareció una forma que no puedo describir completa, porque mi mente se negó a darle un contorno, como si ponerle forma fuera a invitarla a existir del todo. Pero vi lo suficiente para saber que no era una persona. Vi un brazo que parecía buscar apoyo, sin saber cómo vi una mano con dedos demasiado largos y vi, a la altura en que estaría un rostro, dos reflejos húmedos clavados en mí, como ojos que aprendieron tarde para qué sirven. Retrocedí hasta la pared interior como decía la regla 2, sin pensar, obedeciendo tarde. Apagué la luz principal porque mi cuerpo buscaba oscuridad como refugio. Me senté en el suelo, espalda contra el muro, y me obligué a no mirar hacia la entrada del baño ni hacia la puerta principal. Lo único que veía era el borde de mi bolso y mis manos temblando. La franja de luz bajo la puerta del cuarto se ensanchaba y se estrechaba en un ritmo lento, como si alguien se moviera de un lado a otro en el pasillo, con paciencia. Yo no quería mirar, pero el cuerpo igual registra, igual sabe cuando hay presencia cerca. Y eso fue lo más humillante y lo más aterrador. Desde la zona de la puerta principal, en la oscuridad, empezó a llegarme mi propia forma de hablar, mis pausas, mis muletillas, mi manera de pedir las cosas cuando estoy nervioso. No era algo que yo pudiera repetir aquí como si fuera una cita. Era una reproducción de intención, de ritmo, de hábito. Era como si alguien hubiera estado conmigo toda la vida y supiera cómo sueno cuando intento convencer a alguien de que abra una puerta. Lo peor es que no parecía una imitación burlona, parecía un ensayo paciente, como si estuviera afinando. En medio de ese intento torpe de copiarme, la televisión se encendió sola, solo una pantalla gris que tardó en acomodarse. No apareció un canal, apareció el pasillo, mi puerta vista desde afuera. Frente al marco, había una figura con mi abrigo y mi bolso, como si los hubiera copiado. Levantó la mano hacia el picaporte y la dejó flotando alrededor, aprendiendo el gesto. La imagen se onduló y la cara se volvió hacia la cámara. Una cara hecha para parecer la mía, con piel tirante y una boca que no terminaba de acomodarse. Los ojos reflejaron la lámpara como dos manchas húmedas. Luego la figura estaba más cerca del marco sin haber cruzado el tramo. Me levanté y desenchufé la televisión. El cable quedó en mi mano, pero la pantalla siguió encendida con un brillo débil. El pasillo seguía ahí, y la figura ya no estaba. Volví al rincón y miré la franja de luz bajo mi puerta. Una sombra, y luego otra encima, pegada. No me acerqué ni miré por la mirilla. Seguí escribiendo con el teléfono cerca del pecho. Sentí el cerrojo tensarse, como si la cerradura probara una llave desde afuera. La cadena colgaba inútil. Yo había hablado en el pasillo, y ahora algo sabía cómo imitarme. El marco de la puerta se dio apenas hacia adentro, no por fuerza, sino por ajuste, como si el cuarto decidiera que ya no merecía un límite. No sé cuánto falta para que aclare. No sé si de verdad va a aclarar aquí, o si el amanecer es solo una palabra en un papel. Estoy escribiendo esto en la oscuridad, sentado en el suelo, porque necesito dejar constancia de que las reglas no eran decoración. Eran un muro. Yo rompí la regla 3 al salir cuando la toalla se humedeció, y rompí la regla 4 al responder esa palabra inútil en el pasillo. No hubo castigo moral ni coincidencia. Hubo consecuencia directa, mecánica, como una puerta que se abre cuando uno suelta el pestillo. La franja de luz bajo la puerta se apagó hace un momento. No es un apagón general, porque todavía veo un hilo pálido entrando por debajo del baño, como si el pasillo siguiera iluminado, pero mi puerta ya no diera al mismo lugar. El aire se volvió más frío y el olor a detergente desapareció, como si lo hubieran arrancado del mundo. Algo se acomodó en el cuarto, no sé cómo decirlo, como si el espacio se hubiera reorganizado. Siento que hay alguien muy cerca,
Pero si miro voy a darle lo que busca. No voy a escribir más de lo necesario. El cerrojo se tensó otra vez, más suave, como si ya supiera el recorrido. La línea bajo la puerta se volvió tan fina que casi desaparece, y aún así siento que algo está del otro lado, pegado, esperando que yo lo confirme con una mirada. Si la hoja que encontré sigue ahí cuando alguien entre después, ojalá también siga la cadena. Si alguien encuentra una hoja como esta en una mesa y decide reírse, que se ría en silencio y luego haga lo que dice. La noche acá no se termina sola. Gracias a todos por su apoyo. Sobre todo, a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir. Gracias por ver.